Buenos días, alumnos. Muy bien. Hoy es un día muy especial porque empezamos nuestras clases del video virtual en vivo. En vivo. Muy bien, muchachos. A ver, ¿cuántos participantes tenemos? ¿Cuántos hay? Veo uno nada más. Las invitaciones se han realizado a todos. Ya, ahora di 5. Muy bien, para mí no hay ningún alumno siempre y cuando tienen que abrir sus ventanas, tienen que abrir, tengo que verlos, porque de lo contrario para mí son inasistentes, ya les digo. Ya ustedes ya saben, los alumnos tienen que estar correctamente con su polo de uniforme, su no sé, lo que ustedes conocieron. El que les habla está correctamente uniformado, hasta mi corbata tengo, por si acaso. Ya saben. Entonces, ahora vamos a elaborar solamente los alumnos presentes, nada más. Así que quiero verlos a los alumnos. No me van a decir que todavía no se levantan de su cama. ¿Ya? No. Bruno y Jean-Pierre son los únicos que están ahí, nada más. El resto, ya saben. A ver, ¿cómo se llama? Bruno. ¿Tiene usted uniforme? Bruno. ¿Usted es alumno nuevo? No. Ya es alumno, no, ya. Pero Bruno. No sabía que se tenía que utilizar uniforme. Para la próxima clase, ya saben, correctamente uniformados. Ok. Ya saben. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. Antes de empezar, tenemos que colocar acá la fecha. Importante la fecha. Estamos 27 de abril del 2020. El tema que vamos a hacer referencia de hoy es el átomo de carbono. Átomo de carbono. Como el átomo de carbono, ustedes saben que, bueno, vamos a ver las partes, ¿no? Porque es amplio. Vamos a colocar uno. Acá vamos a colocar cuarto de secundaria. Les voy a... Ya estamos. Por favor, les voy a pedir alumnos y los padres que puedan estar observando la clase, lo pueden hacer. Pero por favor, en silencio, porque todo entra en el video y todos escuchamos sus conversaciones. Los televisores, por favor, a distancia. Porque... ¿No está apagado? ¿Eso no está apagado? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver lo que es el átomo de carbono. ¿En qué consiste el átomo de carbono, muchachos? El átomo de carbono, acuérdense, el carbono es un elemento que se encuentra también en nuestra tabla de elementos químicos. Si nosotros podemos hacer una representación, elaboramos, por ejemplo, una representación física, rápidamente, una representación física de nuestra tabla periódica, vamos a encontrar el carbono más o menos se encuentra situado en este nivel. Ojo, el carbono ustedes saben que no es metálico, más bien es un no metal. Es un no metal. Pero a partir de, y ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué nos dicen siempre que a partir del carbono empieza la química orgánica? Lógico. El carbono es el principal elemento, puesto que tiene su número másico, que es 12, lo repartimos en 12 partes iguales y nos va a indicar el número de masa. Y de ahí indicamos posteriormente
las fórmulas orgánicas. Pero vamos a tener ciertas implicancias. Hay compuestos químicos en las que interviene el carbono que no son orgánicas. ¿Como cuáles? Ustedes me dirán, pero profesor, ¿cuáles? Si usted me está diciendo que todo el carbono empieza para química orgánica. No todo, no todo. Hay excepciones. ¿De quién? Excepciones tenemos el monóxido de carbono, tenemos el dióxido de carbono, tenemos como, ¿quién decir? Carbonatos, algunos carbonatos, como también otros que son los cianuros o los ácidos carbónicos, ¿no es cierto? No van a intervenir en la química orgánica. Después todos los demás compuestos a partir del carbono sí van a intervenir. Ustedes dirán, oiga, pero profesor, ¿pero por qué el carbono? No sé, ¿por qué? Miren, esto data del año 1828, cuando Friedrich Wöhler elaboró a partir de un compuesto inorgánico, elaboró un compuesto orgánico. Eso fue en el año 1828. Estamos cerca de 100 años. Y estoy seguro que tal vez ustedes dicen, ¿no? ¿Y cómo sintetizaron los compuestos orgánicos? Fueron a partir de átomos inorgánicos. Ahora, no solamente eso. ¿Ustedes creen que nosotros hemos aparecido en la Tierra ya como hombres? Ustedes han debido leer, hay una teoría de un ruso, ¿no? En la cual nos manifiesta lo siguiente. Dice, la teoría de la vida, ¿no? De la vida, del ser. Cómo se originaron, se formaron los seres vivos. Porque a partir de nosotros, por ejemplo, nosotros podemos conocer seres que no son superiores, seres inferiores, de acuerdo a la constitución orgánica que tenga su cuerpo. Por ejemplo, nosotros somos de una composición más compleja, pero no nacimos, o sea, la vida no se formó de la nada, se formó en aquellos inicios, en aquellos charcos de agua, cuando no existía el mar, se formaron charcos iniciándose el agua en la tierra, con pequeños coacervados. Esos coacervados, ¿qué cosa eran? Eran los inicios, por ejemplo, de las proteínas, ¿no? Cuando recién se iban a formar, por ejemplo, las células unicelulares o llamados protozoarios, para después convertirse en células pluricelulares o células eucariotas, ¿no? Células procariotas, después las eucariotas, donde se unían los coacervados que eran prácticamente una molécula. Poco a poco en aquellos charcos, en aquellos formados por aguas verdes. Hasta que poco a poco se fue originando la vida. Y la vida en base a qué está formada, hacia 4 elementos fundamentales. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo que la vida en base a 4 elementos fundamentales? Lógico, y les voy a demostrar. Se llama el famoso chon. ¿Se acordarán? Formado por qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahora, después se ha ido incluyendo el hierro, se ha ido incluyendo, por ejemplo, el magnesio, otros, ¿no? Pero son en menos cantidades. El chon, esos 4 elementos, son los elementos fundamentales de la vida y justamente, miren, el carbono interviene. El carbono, porque ya nosotros somos formados ya por, se puede decir, a nivel orgánico. Ya nosotros no somos inorgánicos, ¿no? Entonces, pero sí, estoy en el carro, enciendo, oiga, va a salir un humo. ¿Ese humo cómo se llama? Monóxido de carbono, CO. Pero yo digo, Dale play. respiro, por ejemplo, respiro oxígeno, que es el aire, ¿no? Y exhalo
¿Exhalo qué? Exhalo el anhídrido carbónico, que es el CO2. Ese anhídrido carbónico lo van a tomar las plantas, porque es esencial para su vida. Y lo que van a botar ellos, lo van a exhalar, las plantas, son el oxígeno, que nosotros lo tomamos. Por eso que ese círculo entre seres vivos, o sea, entre estos seres vivos, ¿no? Entre las plantas y los animales. Porque los animales también. Los animales son igual que nosotros, en este caso. En este caso, por ejemplo, sus mascotas, sus perritos, sus gatitos, también oxígeno y exhalan anhídrido carbónico. Entonces, ¿por qué le digo esa referencia a monóxido y anhídrido carbónico? Porque esos compuestos no son orgánicos, son inorgánicos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, me van a decir ustedes, profesor, usted nos habla de inorgánicos y orgánicos. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Porque yo no sé cuáles son inorgánicos. Le estoy haciendo la referencia. Inorgánicos, por ejemplo, el CO2, ¿no? En fin. Por ejemplo, la urea. La urea, ¿dónde podemos encontrarlo? Lo encontramos en la orina. En la orina. Ojo, la urea se puede decir que es orgánico, pero lo podemos sacar esa urea del cianato de amonio. Fíjense que la urea, nosotros cuando nos hacemos, por ejemplo, tomar, estoy mal de los riñones, dicen, ¿no? Ah, ya, vamos a ver cuánto tiene su urea. El urea es el ácido úrico que interviene. Ustedes saben que el ácido úrico es demasiado importante. Si pasa unos niveles, ¿qué va a ocasionar con ello? Sencillamente, o sea, más de 10 creo, ¿no? Elabora más de 10, porque el tope creo que es 10, del ácido úrico. Más de 10 implica que ustedes van a tener la famosa gota. La gota es cuando se inflama las articulaciones de cualquier parte de su cuerpo. Primero se empieza con el pie, y ahí poco a poco hasta que le dan el corazón y puede morir esa persona. ¿No es cierto? Con ustedes me dirán, no, pero no hay articulaciones en el corazón. No, los más cercanos. Por eso, como es nuestra naturaleza, ¿no? Los más alejados te den el dedo gordo. Poco a poco se va a ir hasta el tobillo, a la rodilla, al codo. En fin, se va a ir acercando al corazón. Bueno, pero ese es otro tema. Pero les digo la importancia del ácido úrico, en este caso. Ácido úrico que ya viene a ser un compuesto prácticamente, o sea, el ácido úrico no en sí, sino la urea, que ya es un compuesto orgánico, porque es una carbodiamina. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre compuestos inorgánicos e inorgánicos? Acuérdense que los compuestos inorgánicos, por ejemplo, son moléculas, como ya les dije, moléculas simples, compuestos también como el CO2, el HCO3, ¿no? Por ejemplo, tengo acá, este de acá es se puede decir, el monóxido de carbono o anhídrido carbonoso. Anhídrido carbonoso. Este de acá, CO2, es el anhídrido carbónico. Este de acá, el de arriba, es conocido como el monóxido de carbono, eso de los carros, ¿no? El monóxido. Acá, esto de acá, el anhídrido carbónico es conocido como el dióxido de carbono, o también conocido como, ¿cómo se llama? Óxido de carbono 2. Óxido de carbono 2, es en otro sistema. Tengo acá el HCO3. A ver, sí, H2CO3, que es el ácido carbónico. El ácido carbónico es un integrante de la urea, acuérdense, de la urea. Y lo importante acá es demasiado ácido carbónico no es bueno, no es bueno. El ácido úrico no es tan bueno para nuestro organismo. Entonces, esto de acá, les digo, son inorgánicos, pero también tenemos los orgánicos. Los orgánicos son, por ejemplo, son aquellos
aquellos compuestos formados por el chon. Todo aquello que está formado por el chon son orgánicos. Ejemplo, podemos decirlo, por ejemplo, las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas, los que nos dan vida, las vitaminas, esos son compuestos orgánicos, La misma, por ejemplo, la misma urea, ¿no? Es un compuesto orgánico. Otra cosa, solamente se conoce alrededor de 500.000 de compuestos inorgánicos y se conoce más de 10 millones de compuestos orgánicos. Miren esa diferencia, 500.000 de inorgánicos, 10 millones de compuestos orgánicos. Correcto. Otro que dice, por lo general los compuestos inorgánicos son termoestables. ¿Qué quiere decir? Que tienen una amplia, o sea, se descomponen prácticamente a 700 grados centígrados. En cambio, los orgánicos, a menos de 300 grados centígrados, se descomponen. Fíjense, son más resistentes al calor los inorgánicos. Otro de los detalles que me dicen, los inorgánicos tienen punto de ebullición y de fusión elevados. En cambio, los orgánicos, punto de ebullición y fusión bajos. Eso es otro. Acuérdense, por ejemplo, los inorgánicos. Oiga, inorgánicos, muy bien. Me acabo de ensuciar con algo simple, ¿no? Tal vez, que he picado cebollas, todo eso, me voy y me lavo. A lavarme con agua simple, normal, ¿no? El polvo, me he ensuciado, me voy a lavar. Pero si yo estoy pintando, por ejemplo, y es un esmalte y me cae, oiga, con eso me voy a lavar a ver si sale. No sale nada. Tengo que echarme ¿qué? Agua, ras, petróleo para que me salga. ¿Por qué? Porque son compuestos disolventes de los orgánicos y el esmalte. Por ejemplo, el aceite. Oiga, el aceite, a ver con agua que le salga, le queda todo aceitoso su mano. Tengo que utilizar jabón ahí, tengo que utilizar otros detergentes. ¿Para qué? Para que lo puedan disolver. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Un compuesto orgánico no se puede disolver con agua simple. En cambio, un compuesto orgánico tiene que ser con un disolvente orgánico a la vez, para que pueda limpiarse, ¿no? Por decir, esos son los, al menos el ejemplo que le estoy manifestando. Vamos a ver ahora el carbono en sí. Miren, antes de avanzar, voy a ir copiando. Voy a ir copiando para que ustedes vean. ¿Ya? Todavía no voy a borrar, colocamos acá. El átomo de carbono. El átomo de carbono les dije. El átomo de carbono constituye ¿Se ve o no se ve la pizarra? A ver, alumnos, ¿quién me dice? ¿Se ve o no se ve? No. Oiga, pregunta. Cállate. No veo yo, profe. No veo. Ya. ¿Yo qué hago? No veo nada, No veo. profe. Pon en silencio. Profe, Jan no ve, tiene que ver Jan. En silencio.
A ver, alumnos, escúchenme, no vuelvo a repetir esto. ¿Ya? No vuelvo a repetir, escúchenme. Si ustedes están viendo de un celular, no van a observar bien. Si fuera de una alta gama, sí lo van a observar, pero de un celular, de acuerdo a la recepción que tenga su aparato. Es recomendable que ustedes utilicen computadora o laptop para que lo vean mejor. Pues no puedo hacer nada si ustedes tienen un celular. Acuérdense que todo lo que he explicado lo voy a escribir. Y esto lo voy a mandar a su soporte. O sea, cada vez que, antes que borre, lo voy a mandar. Pero más no puedo hacer. Si ustedes no tienen, tal vez, los materiales, las herramientas adecuadas para poder observar, no lo van a poder observar a simple vista. Ahora, escúchenme, alumnos, no es el primer colegio que enseño con esta pizarra y con esta cámara. Enseño a otros colegios. Y esos colegios no tengo ningún problema. Ahora, si ustedes tienen problema, es el producto de la recepción que tiene su aparato. ¿Ya? Así que, por favor, no me vengan a decir, no. Hagan lo que tienen que hacer, nada más. ¿Ya? Déjenme continuar con la clase. Constituye de la química orgánica. Ya me conocen. De la química orgánica. ¿Cómo? Hay excepciones. Hay excepciones, ya saben. Las excepciones, ya les dije. ¿Cuáles son? El CO, CO2, H2CO2, ¿no es cierto? Este de acá, ya le dije que es el anhídrido carbonoso. Acuérdense, cuando termina en oso, quiere decir que menor valencia. El otro es un anhídrido carbónico. ¿Qué dice carbónico? Terminación ico, mayor valencia. Cuando veo un H, acuérdense que es un ácido. Ácido. ¿Ácido qué? Perdón, no es 3. Acá es 3, tiene que ser. Ácido carbónico, porque el otro era un ácido carbonoso. Entonces, a excepción de ellos, el resto sí son orgánicos. Y ustedes me dirán, pero profesor, usted nos dice que química orgánica, ¿qué es orgánico? Lo orgánico empieza a partir de los compuestos formados, por si acaso nadie me estará copiando, por el CHOM. El CHOM. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Por el CHOM. Ahí observamos las proteínas, las vitaminas, ¿no? Ahí vamos a encontrar esas cantidades lo orgánico que encontramos. Como ejemplo, proteínas,
vitaminas. Hay otros productos como la gasolina, ¿sí o no? ¿Han escuchado esa canción? ¿Cómo te gusta la gasolina? Ya ven, esas canciones también hablan de lo orgánico. Entonces, estos son el primer punto de lo que es el átomo de carbono. Le voy a tomar foto y lo voy a subir, ¿ya? A su Classroom. Después eso lo van a copiar. Ya, entonces estamos utilizando algunos puntos, como los cantantes Daddy Yankee. ¿Quién no he escuchado al gran Daddy Yankee? La verdad que yo no lo he escuchado, pero la música sí. Algunas. Yo. A ver, muchachos, vamos a ver acá. Seguimos con los conceptos importantes. Borramos el 1 y pasamos al 2. ¿Ya? Todos están en el 2, en la pizarra 2, no se olviden. ¿Ya? Pizarrita 2. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son lo que también les he explicado a ustedes. Les he explicado las diferencias, ¿no es cierto? Diferencias entre lo inorgánico y lo orgánico. Vamos a ver acá. Profesor, yo me apunto para saber cuáles son esas diferencias. Muy bien. Ustedes dirán, qué linda regla me he conseguido. Claro, me he conseguido, ¿ya ven? No tiene que idearse, porque si no, ¿cómo voy a hacer mi clase? Acá dice, diferencias entre orgánico e inorgánico, o al revés, o viceversa. Muy bien. Vamos a ver, vamos a colocar en esta parte de acá. Vamos a ver inorgánico. Acá vamos a poner acá. Inorgánico. Vamos a ver algunas, ¿no? ¿Quiénes son y cómo se diferencian? Inorgánico. Habrá tomado lista ya mi alumnita. Siempre lo molestaba a mi alumnita y no me acuerdo ya. Inorgánica, orgánica. ¿Se acuerdan el año pasado quién me traía los plumones? Ya no está, también con mi alumno Mamán. Oiga, ¿qué pasó? Todos se ocultaron. Quiere decir que les voy a poner inasistentes. Ya saben. No pueden ocultarse, ya les digo. Solamente voy a ver quiénes me están presentes con el video abierto. Vamos a ver lo inorgánico. Acá dice, se conocen 500,000 de compuestos inorgánicos. Inorgánicos. En el otro, se conocen más de 10 millones de compuestos orgánicos. Otro.
Los inorgánicos son termoestables. ¿Qué quiere decir termoestables? Resisten más de 700 grados centígrados para descomponerse. En el caso de los orgánicos, son más bajos, ¿no es cierto? Pueden resistir menos de 300 grados centígrados para descomponerse. Acuérdense de eso. Acá podemos colocar la mayoría se disuelven en agua. Pero acá solo se disuelven ¿con qué se van a disolver? Un solo alumno tengo en clases. El resto no está. No me digan que se fue la luz. Ya saben, un solo alumno tengo en clases, nada más. Con disolventes orgánicos. Ahora 2 alumnos, nada más. El resto se escondieron, que ya tienen recreo. Ahora, el carbono. Vamos a colocar acá. Una vez que ya hemos terminado. El carbono, acuérdense que se encuentra en el lugar de los no metales. Es un elemento no metálico, el carbono. ¿Ya? Dice, el carbono, nos dice, es un elemento no metálico. No metálico, lógico. Se representa, coma. Vamos a representar al carbono. Se representa acá, el carbono. Acuérdense, el carbono, acá es A, acá es Z, ¿no es cierto? Esto quiere decir que la A es un número másico, ustedes conocen. Por lo tanto tenemos, ¿cuál es el número másico del carbono? 12, profesor. Muy bien, alumno. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6, profesor. Magnífico. Muy bien. Tiene 6. Esto de acá, como ya hemos llegado también ya a la parte, esa, lo voy a tomar foto. Para que ustedes lo puedan subir. A ver. Acá voy a ver. Qué lindísimo se ve, ya ve.
Listo. Entonces, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá. El carbono, ustedes dicen, muy bien, el carbono tiene 12,6. Eso está representado en su tabla de elementos químicos. Está representado. Y como tal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a representar a ver si su configuración electrónica es lo que me dice. La configuración electrónica, acuérdense que tiene que ser igual al número atómico, que 6, ¿no es cierto? Vamos a ver si en realidad ocurre lo mismo. O tal vez les estoy engañando. Esto ustedes se van a dar cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta? De la siguiente manera. Vamos a ver. Borramos estas diferencias y empezamos a hacer aquello que tal vez ustedes se han olvidado, pero no me he olvidado yo. Hacer los ejercicios. Vamos a ver cuál es su configuración electrónica o su distribución electrónica del carbono. Sabemos, acuérdense que por regla del serrucho vamos a tener lo siguiente. 1s2, 2s2, saturo. Acá tengo 2, 4 y 2p2, ¿no es cierto? No puedo saturar porque no se ha completado 6, acuérdense. Pero acá tengo 2, 4, 6. Es lo que me indica esto. Profesor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el carbono es un tetraedro. Tetraedro. ¿Ya? ¿Por qué me dice que es tetraedro? Porque si ustedes ven en la capa final, ¿cuántos va a tener? Va a tener 4 electrones. 4 electrones. Ojo, pero eso no indica que el carbono también pueda tener lo siguiente. Pueda tener 2 y pueda tener 4. Acuérdense que la terminación con 2, la terminación es en oso. De ahí sacamos el anhidrido carbonoso. Cuando es 4, sacamos ico, salud. De ahí viene el ico, el anhidrido carbónico. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos comprobado que el carbono sí, es cierto, presenta estas situaciones. Y vamos a ver, me dice, profesor, muy bien, ¿y qué es la masa? La masa, acuérdense que A es igual a Z más N. ¿Qué quiere decir esto? Donde A es 12 y los núclidos, porque estos de acá, Z y N, acuérdense que son los núclidos. ¿Por qué núclidos? Porque acuérdense que Z es igual a P de protón, ¿no es cierto? P de protón. Y por lo tanto, el protón, acá lo vamos a colocar, acá en el centro, está en el centro. Protón igual positivo, neutrón igual neutro. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de los núclidos del protón y del neutrón me va a dar a la masa, ¿no es cierto? En este caso se supone que 6. Por lo tanto, X no se sabe cuánto es. Voy a hacer X 12 menos 6, X es igual a 6. ¿Se dan cuenta? A esto se le llama núcleos. Por eso que estamos haciendo esa salvedad. Muchachos, se me va a acabar el tiempo. Acuérdense que todo esto lo subo a su soporte y tienen que copiar. Este es el tema 3. Aparte de los cuadros, no quiero nada pegado. Manuscrito, ya saben. Me desarrollan los ejercicios también. No hemos terminado. Ojo, no hemos terminado. Los ejercicios van desarrollando hasta donde hemos avanzado. ¿Ya? Ahí tengo más o menos unos 14 ejercicios poco a poco. No puedo avanzar más. Ustedes saben que química es muy austero tal vez en el tiempo. Austero en el tiempo. Pero,
queremos que sea demasiado explicados. Muchachos, nos estamos viendo para la próxima clase. Puntual, ya saben.